Los sistemas de protección catódica son uno de los tantos mecanismos que tenemos hoy en día en integridad para reducir, volver más lenta la corrosión o prevenirla pues, en los activos de las compañías, como tanques, tuberías, etcétera. Mm, Este es un mecanismo de control de corrosión en el cual la reacción de oxidación de una celda galvánica es concentrada en el ánodo, el cual suprime la corrosión del cátodo. Por ejemplo, las tuberías de acero se pueden proteger catódicamente conectándolas a un ánodo de sacrificio. Por ejemplo, el magnesio podría servir eh, en el mismo suelo ele- como electrolito, es decir, yo podría conectar una tubería que quiera proteger a un ánodo de magnesio y utilizar el mismo suelo como electrolito. La protección catódica se diferencia de la protección anódica. ¿Por qué? Porque en la protección catódica el objeto, por ejemplo la tubería que yo quiero proteger es el cátodo. Sin embargo, cuando hablamos de protección anódica, el objeto que yo quiero proteger es el ánodo. Además, en la protección anódica puede ser usado un número limitado de laciones y además en ciertos ambientes restringidos la protección catódica puede en principio ser aplicada en cualquier metal. Pero en la práctica la protección catódica es principalmente usada para proteger estructuras de acero al carbono. Por su parte, la protección catódica de aleaciones, por ejemplo, de acero al carbono, la cual tiene una pequeña resistencia a la corrosión natural, puede ser usada en ambientes corrosivos, por ejemplo, ambientes marinos, o suelos que sean muy ácidos, por ejemplo, en concretos, salados y muchos otros ambientes, digamos, corrosivos. Hay diferentes tipos de protección catódica. Principalmente hay dos, los sistemas de protección pasivo y los sistemas de protección activo. Cuando hablamos de ánodos de sacrificio estamos hablando que ese es un sistema pasivo, mientras que cuando hablamos de corrientes impresas son sistemas activos. De los dos, el sistema de ánodo de sacrificio es mucho más sencillo. ¿Por qué? Porque ello simplemente requiere un material anódico para proteger el acero en el ambiente donde yo me encuentre. Puede ser un ambiente aéreo, en suelo, en mar, etcétera, etcétera. Por ejemplo, eh, se ha utilizado muchísimo sistemas de corrientes impresas para proteger tuberías. Entonces, ¿qué ocurre? Pues los ánodos de sacrificio y la tubería son conectados a un rectificador. Y el rectificador, pues aquí tiene un papel fundamental. ¿Para qué sirve el rectificador eléctrico? Pues lo que él hace es generar permanentemente corriente directa. Recordemos que hay corriente, vamos, AC y DC. En este caso es corriente directa a ambos, tanto la tubería que yo quiero proteger como a los ánodos de sacrificio. La mayoría de ánodos de corriente impresa son hechos de materiales de electrodo que no se consuman, los cuales son naturalmente catódicos al acero. Si esos electrodos son conectados directamente a una estructura, ellos podrían actuar como cátodos. La fuente, en este caso el rectificador, que es la fuente de corriente directa, lo que hace es invertir la polaridad natural y lo que ocasiona es que los materiales actúen como ánodos. En lugar de que la corrosión se dé los ánodos, mmm, algunas otras reacciones de oxidación, por ejemplo, evolución o generación de cloro o de oxígeno, ocurren pero en el ánodo. Y entonces en este caso los ánodos no son consumidos. En, durante hace muchísimos años, tanques pequeños de acero inoxidable eh, se han utilizado para, digamos, como ánodos de sacrificio y han sido vendidos como ánodos de sacrificio. Sin embargo, estos sistemas no requieren un sistema de protección catódica, pero es importante instalarlos correctamente.
Algunos de estos ánodos pueden ser de zinc o de magnesio, pueden ser que no sean apropiados para condiciones locales, sobre todo cuando hablamos de la resistividad del suelo. Ahora bien, mm, en los sistemas de ánodo de sacrificio, hay un máximo voltaje, ¿no? El máximo voltaje que hay entre el ánodo y el cátodo es aproximadamente de 1 voltio. Pero claro, esto dependiendo de el material del ánodo, de las condiciones específicas de ese ambiente donde esté el activo que yo quiero proteger. Por su parte, los sistemas de corrientes impresas pueden usar unos voltajes mucho más altos. Esto lleva a que los ánodos se puedan localizar mucho más lejos. Por ejemplo, eso sería muy bueno para la tubería muy larga de petróleo, por ejemplo, produciendo unos patrones de distribución de corriente más eficientes sobre el cátodo que necesito proteger. Estos voltajes más grandes son también usados en ambientes de baja conductividad, es decir, aquí tenemos que analizar muy bien la conductividad de ese ambiente, suelo, agua, etcétera. Por ejemplo, fuentes de agua, lagos, lagunas y también pues el concreto, porque mm, no es lo mismo la conductividad si yo meto un activo en concreto o la conductividad en un tubo que pasa cerca de un lago, etcétera, en el cual los ánodos de sacrificio pueden ser eh, insuficientemente, digamos, protegidos. Sin embargo, los voltajes grandes tienen algunas desventajas, digamos. Es posible que uno sobreproteja eh, aceros y entonces pueda generar problemas por hidrógeno. Pero también puede ser que yo comience a dañar el revestimiento por esos altos voltajes. Entonces aquí tenemos un problema y es que podría ser que yo eh, dañe el recubrimiento. También puede ser que se genere gases, en este caso hidrógeno, sobre la superficie del metal y eso también puede causar daños en la pintura. Aquí también podría ser que muy altos voltajes pues genere que el gas se pueda acumular hasta que esa presión cause rompimiento del revestimiento que está protegiendo a su vez la tubería. Y ya una vez se daña el revestimiento, pues eh, la demanda de la protección protectiva incrementa, o sea, el sistema va a pedir más corriente y pues esto va a exceder las capacidades del sistema. El aluminio. El aluminio es especialmente vulnerable a la sobreprotección. Todas las reacciones catódicas causan un ambiente inmediato que puede puede ser más básico, es decir, menos ácido. A diferencia del acero, el aluminio es un metal anfotérico, con una incrementada corrosión, o mejor dicho, él se le aumenta la corrosión tanto en ácidos como en bases. Eso es un tema importante a tener en cuenta con el aluminio. Si el ambiente alrededor del aluminio o el ambiente alrededor de las estructuras de aluminio empiezan a ser demasiado básicas, recordemos que básico, ¿qué es? Son pH mayores a 7. Entonces, si hay un ambiente muy básico, él se va a comenzar a corroer a una tasa bastante acelerada. Entonces, la protección catódica del aluminio puede causar corrosión catódica si le aplicamos demasiada corriente al cátodo.